Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Hoy he titulado este estudio La invitación voluntaria. Hay en el propósito de Dios que el ser humano entienda que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no lo hizo de balde. El mundo entero, no solamente Colombia, está viviendo tal cual como la palabra en Mateo y en Apocalipsis dice. La confusión del mundo comienza a partir de los hechos que uno está viviendo y de lo que se está viendo. Desafortunadamente, escúcheme bien claro, desafortunadamente, todavía en el pueblo cristiano hay tanta gente que no se pellizcan, que no se inmutan para nada y que parece que lo que está viviendo el mundo no les importara ni les interesa. Los que leemos Biblia, los que estudiamos Biblia, nos damos cuenta de algo. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia está a punto a darse. Pero todavía el cristiano duerme. Todavía no se despiertan del letargo del pecado y no se preocupan por su salvación. El hecho de que yo venga o sea miembro de una iglesia significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero eso necesita cuidarse, guardarse, porque la Biblia nos enseña que solo los que tienen el poder de vencer hasta el fin, esos serán salvos. Yo hago una pregunta acá. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren salvar su alma? Y la invitación, primero quiero que entiendan que hay un propósito de Dios de salvar familias. En el libro de Hechos, capítulo 16, Hechos 16:31, nos vamos a dar cuenta del propósito de Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Hay una invitación para la familia a salvarse o no hay una invitación para la familia a salvarse? ¿Cuántos de sus familiares
debieran estar aquí hoy. ¿Y por qué no están? Si hay una promesa grande de que tú, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Pero ¿sabe por qué no están? Porque de pronto nosotros mismos no estamos convencidos de la invitación que Dios está haciendo. Y a nosotros como pastores nos toca advertir, decir, enseñarle a la gente que aunque la invitación a salvarse fue gratis y sigue siendo gratis, esto conlleva a tener responsabilidad y responsabilidades delante de Dios. Pero siempre te voy a dejar muy claro que Dios no obliga a nadie. Dios hace la invitación. Y el que toma la invitación de Dios la toma voluntariamente. Nosotros podemos predicar toda la Biblia, pero los que quieran salvarse lo tienen que hacer voluntariamente. Y no obligado. No podemos obligar a nadie a salvarse. Hoy el mundo se ha levantado con cantidades de religiones, cantidades de conceptos, pero el que se mantenga hasta el fin, siendo leal, siendo limpio, pulcro, santo, consagrado a Dios, ese verá a Dios. Pero la invitación sigue siendo voluntaria. Vamos a entrar ahora hacia el tema. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dice el versículo? Y ténganmelo ahí un momentico porque este versículo lo he detallado bastante, lo he mirado. Yo quiero que usted lo observe también. Vamos a leerlo primero, dice. Y decía a todos. La palabra todo encierra a todo el que lea la Biblia. Y en el tiempo cuando Jesús hablaba, se le dirigía en especial a los discípulos, pero también se toma para todos nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, observen la palabra primero, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Léalo bien, léalo ahí primero. Porque en este texto vamos a encontrar tres definiciones que el ser humano debe practicar y vivirlas si en verdad quiere ser salvo. La primera parte dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Hay una invitación aquí o no la hay?
¿Alguien quiere seguir a Jesús? Es una invitación gratuita. ¿Y cuál debe ser mi respuesta? ¿Obligada o voluntariamente? Uno de los conceptos que yo tengo es que hoy muchas familias cristianas se han dejado morir espiritualmente porque la Biblia no les importa para nada. En toda la semana ni siquiera leen la Biblia. Y cuando a una persona le pasa eso, es una persona que está muerta espiritualmente. Y cuando se enfrenta a un llamado de esto, no tiene nada que decir ni hacer porque se siente espiritualmente muerto. El llamado Jesús se lo hizo primero a los discípulos. ¿Por qué se lo hizo a los discípulos primero? Porque los discípulos, en los 3 años y medio que iban a estar con Jesús, iban a aprender todo lo que equivale a un llamado de hombres y mujeres valientes, fuertes y guerreros. Y el Señor Jesucristo los fue preparando a todos los discípulos para todo lo que le iba a venir en el resto de su vida. Y es lo que hacemos los pastores también los domingos, enseñando a la gente que comprendan por dónde tienen que pasar, por dónde tienen que vivir, por cuántas pruebas, por cuántas dificultades, por cuántos tormentos, por cuántas enfermedades, por cuántas cosas hay que pasar para llegar al propósito de Dios. Pero para llegar al propósito de Dios, yo tengo que entender, y esto está claro, entender que mi llamado, mi respuesta, tiene que ser completamente voluntaria. Y hay gente que viene a la iglesia, un domingo se pierde, luego viene a los 2 meses, luego viene a los 3 meses. Yo me pregunto eso. ¿Será que no ha entendido cuál es el llamado que Cristo le ha hecho? ¿Será que no comprende lo que estamos enseñándole a través de la palabra de Dios? El llamado trae consigo bendiciones de Dios a las personas y a la familia. Cuando yo acepto voluntariamente seguir a Jesús, serle fiel a Jesús, caminar con Jesús, Él nos ofrece bendiciones. Y en medio de las bendiciones también hay dificultades.
Pero todo el que toma el llamado de Jesús voluntariamente tiene que entender que tomó algo para siempre. Y que no puede, como dice la Biblia, el que puso la mano en el arado no puede volver atrás. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que mientras tú y yo estemos en la tierra, Dios te bendiga. Pero dentro de esa bendición, Dios te va a proteger si tú voluntariamente estás dispuesto de servirle o no servirle a Dios. Vamos a ver algunas bendiciones que esto promete. Libro de Job, capítulo 34, versículo 11. ¿Qué dice? Porque Él pagará al hombre según su obra y retribuirá conforme a su camino. Dios siempre ha pensado y sigue pensando en que los que entiendan el llamado voluntario que Dios le ha hecho van a ser bendecidos por Él. Pero aquellos que hay que estar recalcándole siempre que Dios les hizo un llamado y no atienden el llamado, ¿para quién entonces la bendición? Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. ¿Qué quiere Dios con el cristiano hoy en día? Que el cristiano entienda que nosotros somos diferentes a los que están allá afuera. Que el cristiano tiene que caminar en la voluntad de Dios. Que el cristiano tiene que obedecer a Dios. Que el cristiano tiene que, si acepta el llamado de Jesús, caminar en la perfección con Dios. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero si tenemos un llamado y aceptamos ese llamado, tenemos que esforzarnos a obedecer el llamado que dijimos un día, sí. Pero parece que se nos ha olvidado el llamado que Dios nos hizo y no nos importa nada. No nos interesa nada. Ahora, no quiero hablar generalmente porque hay muchos que le sirven a Dios de corazón, que se convirtieron de corazón, que se esfuerzan de corazón, así como hay muchos que no les interesa nada las cosas de Dios. Vamos a seguir viendo Salmo 62, 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. ¿De quién es la misericordia? ¿Y sabe por qué Dios nos ha salvado a nosotros? Por su misericordia. ¿Quién debió ir a la cruz? ¿Jesús o nosotros? ¿Y por qué debimos ir nosotros a la cruz? Porque Jesús no fue el que pecó. ¿Quién pecó? ¿Quién está pecando? ¿Quién sigue pecando? Nosotros. Y hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. Por eso estamos aquí hoy, por la misericordia de Dios. Ahora, vamos a mirar la segunda parte del texto de Lucas 9:23. Dice la segunda parte: niéguese a sí mismo,
Tome esa palabra allí. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Es importante entender que Jesús en su llamado necesita que el ser humano, óigame bien, necesita que el ser humano, para ser usado por Él, para ser bendecido por Él, para ser engrandecido por Él, comience a entender que tiene que perder privilegios humanos, como por ejemplo, los deseos carnales, lo que yo deseo para mí. Cuando he aceptado el llamado de Jesús, cuando he decidido voluntariamente seguir a Jesús, ahora tengo que aprender a renunciar a todo lo que mi carne desea para poder caminar en la obediencia que Dios quiere. Cuando Él dice niéguese a sí mismo, está diciéndonos que renunciemos a lo que nos gusta del mundo, que renunciemos a los planes que muchos de nosotros de pronto queremos hacer solos sin Dios. Negarse a sí mismo es permitir que Jesucristo tome el control de la vida de cada uno de nosotros. Y aquí es donde mucha gente tuerce el camino. Las cosas que ofrece el mundo a la vista, ¿son agradables o no son agradables? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos gustan o no nos gustan? A ver, dígame. ¿Atrae lo del mundo o no atrae? ¿Atrae el pecado o no atrae? ¿A los hombres los atrae las mujeres o no las atrae? ¿A las mujeres los atraen los hombres o no los atraen? ¿Los placeres atraen o no atraen? Y ahí es donde el Señor dice, bueno, si voluntariamente dijiste que me vas a seguir, ahora tienes que entender que te tienes que negar a todo lo que a ti te gusta. ¿Y por qué el Señor quiere que uno se niegue a todo lo que es mundano? ¿Por qué creen ustedes? Porque ya somos hijos de Él. No se les olvide algo. Dios es santo. ¿Y qué dice la Biblia? Que ninguna cosa inmunda entrará a la presencia del santo. ¿Éramos inmundos cuando estábamos en el pecado o no éramos inmundos? ¿Nos consideramos inmundos ahora? No. Pero si seguimos haciendo los placeres de la carne, si seguimos haciendo lo que queremos, si seguimos haciendo el desorden del mundo, ¿está la inmundicia en nosotros, sí o no? Y por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El problema es que la gente no está dispuesta a dejar lo que el mundo ofrece. El mundo hoy ofrece placeres, sexo, ron,
mujeres, desorden. El diablo se ha ingeniado de tal manera a tener controlado al hombre y a la mujer, que el que no tiene temor de Dios va a estar controlado totalmente por el pecado. Pero las bendiciones que Dios está ofreciendo en esta mañana, las está ofreciendo a aquellos que voluntariamente aprenden a negarse a sí mismos. Ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Ya no es este carácter que yo tengo, es el carácter de Dios. Ya no es la rabia, es el amor de Dios. Ya no es el desorden, es la gracia de Dios. Negarse a sí mismo significa negar nuestras autonomía, negar nuestra autonomía en la vida de nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí toman decisiones sin preguntarle a Dios? Y por ende, les va mal. ¿Por qué se toma una decisión sin preguntarle a Dios? Porque todavía florezco yo. Y lo que quiere el Señor es que Él sea el que florezca en nosotros y nosotros aprendamos a ser como fueron los discípulos de Cristo. Aprendieron 3 años y medio y entregaron toda su vida al Señor, que todos ellos murieron crucificados con la cabeza mocha, con mucho, el único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. Todos fueron perseguidos y matados. ¿Por qué? Porque aprendieron a negarse, aprendieron a obedecer, aprendieron a crecer, aprendieron a respetar a Dios, aprendieron a decir: yo no me mando, el que me manda es Dios. Denle el aplauso y se lo va a dar. ¿Qué pasa con la gente hoy? Aún orando, la gente quiere mandar a Dios. Usted y yo, para crecer espiritualmente, tenemos que decirle a la carne: no vas a hacer lo que yo quiera, vas a hacer lo que Dios quiera. Muchos fracasan porque no tienen en cuenta a Dios para nada. Absolutamente para nada. Si es una joven y va a conseguir un novio, ¿para qué voy a pedirle yo a Dios un novio si yo tengo un cuerpo bueno y una cara buena, y a lo que me vea un hombre se derrama delante de mí? Y por eso ustedes han visto que hay muchachas que se van con el primero que les llamó la atención, a los 2 años, con la cara hinchada, con golpes por todas partes, con desastre en el hogar, y se preguntan: pero ese me pareció tan bonito, ¿y por qué ahora pasa esto? Porque Dios no tuvo nada que ver en esto. Fue decisión propia. ¿Y por qué decisión propia? Porque no aprendió a negarse a sí mismo. No aprendió a decirle a Dios: ¿es este el que me conviene o es esta la que me conviene? Sino que tomó decisiones sin consultarle a Dios. Y era bautizado, era bautizada, tenía años de estar en la iglesia, pero no respetó las decisiones de Dios, sino que hizo lo que le dio la gana. Negarse a sí mismo es permitir que Dios tome el control de tu vida.
que si el pastor de pronto tomó el teléfono a la una de la tarde y a esa hora estoy almorzando y el pastor me llamó y me dijo: te necesito ya en mi casa porque alguien se está muriendo y quiero que vayas a orar por él. Pregunto, ¿dejarías la comida tapada para atender ese llamado? ¿Lo haríamos? Nosotros somos testigos de eso, lo hemos hecho. Gente a las 2 de la mañana, gente a la 1 de la mañana. Yo me acuerdo una vez que estaba serenando y nos llamaron porque alguien se estaba muriendo y lo único que podíamos eran los pastores orar por ellos y tuvimos que salir lloviendo en la moto a las 2 de la mañana a orar por una persona. ¿Lo harías? ¿Qué hacemos hoy? Oye, pastor, ¿qué está creyendo? Que yo voy a dejar mi almuerzo para ir a orar por una persona. Porque esa es la voluntad tuya. Negarse a sí mismo. ¿Estás aprendiendo a negarte? ¿Estás aprendiendo a decirle a la carne: no vas a dominarme? ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros reconozcamos que nosotros no nos mandamos, que nos manda Dios. Pregúntale a tu hermano que está ahí al lado tuyo, abrázalo y dile: ¿quién te manda a ti? No, yo hago lo que me da la gana. ¿Qué voy a pararle bola al pastor ni qué nada de eso? Nada, no, yo hago lo que quiero. La gente fracasa, y estoy hablándole no a mundanos, estoy hablándole a los cristianos esta mañana acá. La gente cristiana fracasa precisamente porque no obedece lo que un día le dijo al Señor en el altar. Y los sufrimientos que hoy tienen, los padecimientos que hoy tienen, son pura desobediencia delante de Dios. Y cantamos: el Señor es mi rey, el Señor es mi todo, el Señor es todo. Y cantamos y decimos: estoy con el Señor. ¿Y dónde está en la práctica que el Señor es esto? Que yo tenga, por ejemplo, que decirle a uno, llamar, me gusta eso de llamar, esa idea mejor, llamar a cualquiera: necesito que vengas ahora, que hay una jovencita que se quiere matar, pero yo quiero que tú vayas a orar por ella. Entonces, pastor, estoy tan ocupada con mi hija o con mi hijo que yo no puedo. Eso es tener control yo mismo de mi cuerpo. Iglesia, Dios está haciéndote una invitación especial en esta mañana a que entienda que tú y yo somos hechos del polvo y que la Biblia dice que el polvo volverá al polvo y que tú y yo, si Dios permite que no deje un paso, no lo darás. Pero tenemos que reconocer y entender que el Dios que nosotros hemos creído y hemos atendido el llamado está sobre nosotros y arriba de nosotros. Y si no permite que Él esté arriba de tu vida, no vas a prosperar nunca. Que tú te le debes, la esposa se le debe al esposo y que el esposo se le debe a la esposa. Correcto, la Biblia dice todo eso. Pero sobre el esposo y sobre la esposa y sobre los hijos, sobre el dinero, sobre el negocio y sobre todo está alguien más grande. Aquel que permitió que un padre te engendrara, aquel que te dio la vida, aquel que sopló vida, es tu dueño, es tu hacedor y es al que tienes que obedecerle. Amén. El que tenemos que obedecerle, tanto tú como yo. Pero si no tomamos esos principios, no podemos ser cristianos sinceros. Niégate a ti mismo.
negarse a sí mismo. Una pregunta: ¿cuántos quieren estar bajo el señorío de Cristo? Oiga, pastor, ese amén está como chiquitico. Porque es que para estar bajo el señorío del Señor Jesucristo se necesita aprender la humildad, el amor, la ternura. No decidas nada. No decidas nada por tu propia cuenta. Deja que Dios decida por ti. Tú sigue tu vida normal, tu profesión, todo normal, pero deja que Dios sea tu Señor. Porque un día nadie te cogió con un revólver. ¿Te conviertes o no te conviertes? Voluntariamente tú dijiste sí. Y si voluntariamente dijiste sí, ahora tienes que ir pagando un precio para aprender a depender de Dios. Y hermano, se lo digo por experiencia propia, depender de Dios es lo mejor que le puede pasar a una familia y a una persona. Tener esa confianza absoluta en Dios. Nada, absolutamente nada, haremos sin pedirle permiso a Dios. Y la tercera parte del versículo dice: tome su cruz cada día. ¿Y qué? Déjenmelo ahí un momentico para ver. Es un llamado a convertir la misión de Dios para su vida. Cuando entiendo el propósito que Dios tiene para mi vida, lo incorporo dentro de mi vida, dentro de mis realidades, como la guía de mi vida. En los tiempos de Jesús significaba tomen su cruz. Oigan bien, en los tiempos de Jesús significaba muerte tortuosa. Eso era lo que significaba tomar la cruz. Y todo el que tomaba la cruz en el tiempo de los romanos iba directo a la muerte. ¿Sí han visto eso? Y lo ponían a cargar su propia cruz y llegaban al lugar donde la iban a enterrar. Ayudaban también hasta hacer los huecos, digo yo. Era una muerte tortuosa. La persona sabía que iba a morir, pero llevaba su cruz hacia el lugar donde iba a morir. Hoy significa morir a la carne. Muerte tortuosa, muerte de dolor, lo que vivió Jesús. Hoy significa muerte a la carne. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos está diciendo en este texto: al tomar la cruz vas a morir a todos los deseos de la carne. Y vas a dejar que mi espíritu guíe tu vida. Morir a la carne, hermano, es morir al chisme, es morir a la murmuración, es morir al odio, morir a la falta de perdón, morir a la venganza, morir al desprecio, morir al orgullo, a la soberbia. Pregunto,
¿Todo eso está muerto en nosotros? ¿O está vivo? ¿Qué opinan ustedes? A ver, háblenme para él, díganme para él. ¿Está vivo o está muerto? Muerto. Entonces, cuando cojo una rabia que me quiero morir de la rabia, ¿resucitó entonces? ¿Por qué quiere el Señor que yo muera a todo eso? ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarnos, como enseñó a los discípulos, que para entrar al cielo necesitamos ser santos, necesitamos ser puros, necesitamos obedecer. La carne nos lleva al infierno, pero el Espíritu nos lleva al Señor. Y si yo sigo practicando los deseos de la carne, 2 novias, 3 novias, viviendo en amor libre, y mañana dejo esta y pasado me voy con otra, y soy evangélico. Si yo sigo viviendo los deseos de la carne, no he tomado la cruz de Cristo. Dice, pastor, pero yo compro una cruz y me la cuelgo aquí. Si usted está creyendo que esa es la cruz de Cristo, tiene que convertirse de corazón. Pero aquí podíamos seguir hablando toda la mañana sobre todo lo que significa lo que la carne debe morir. ¿Por qué dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos? Dígame pues. Pregúntale a tu hermano, ¿tú dices mentira? Pregúntale para él, a ver qué te dice, mírale los ojos, tú dices, para ver si te mete otra mentira ahí de frente. ¿Decimos mentira o no decimos mentira? ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Muero a la mentira o no muero a la mentira? Díganme una cosa, ¿hay cristianos arrogantes, sí o no? Mira, oye, ¿hay cristianos orgullosos o no los hay? ¿Soberbios hay o no los hay? Ahora, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo arrogantes, soberbios? ¿Cuándo se va a mostrar el amor de Cristo en mi vida? ¿Cuándo vamos a mostrar la sencillez, la humildad? Siempre la patanería, siempre la grosería, siempre tratando mal al prójimo, siempre creyendo que yo soy más importante que otro, cuando no es así. El que quiera ser grande, el que quiera estar ahí arriba, tiene que ser como un niño, y el niño es un inocente. ¿Se puede llevar Jesucristo una iglesia de arrogantes, de orgullosos, de mentirosos, de blasfemos? ¿Se puede llevar Jesús a esa gente? No se la puede llevar. Y usted me dirá de pronto, bueno, pero el pastor hoy nos está dando duro. No, yo traigo bosquejos aquí y todo, yo sé, y esta no es la enseñanza que yo doy sobre ese tema, pero yo tengo algo claro. Cuando Dios me tuerce el camino y no quiere que hable yo, sino Él, yo hablo lo que Dios me manda hablar. Iglesia. Por eso es que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rapto de la iglesia se puede producir cuando tú estés diciendo una mentira, cuando tú estés hablando mal de alguien, cuando estés murmurando de alguien, cuando estés robándole algo a alguien, cuando estés peleando con alguien. Se puede producir el rapto de la iglesia y te tienes que quedar. ¿Por qué? Porque al cielo entra los santos y el Señor está diciendo, toma esta cruz y sígueme todos los días. No me estés siguiendo por semana ni por meses, sígueme todos los días. Quiere decir, obedéceme todos los días, humíllate todos los días, quebrántate todos los días, porque tú dijiste un día que me ibas a seguir. Entonces toma la cruz
y muestra con la cabeza en alta que tú eres cristiano. ¿Cuántos de nosotros tenemos mal testimonio con los vecinos? No me digan, eso sí no me lo digan. ¿Cuántos vecinos tuyos no gustan de ti? Ahora no me vayas a decir que no gustan de ti porque eres evangélico, no. Muchas veces te levantas, sales para el trabajo, ves al vecino regando las matas y ni siquiera lo saludas. No hay amor. No hay amor. ¿Y qué dice la Biblia? Que el primer mandamiento es que ames ¿a quién? Ames al prójimo. Hermanos, la Biblia es para cambiar. Y lo que Dios nos enseña es para mejorar. ¿Para cuántos puede ser hoy el último mensaje que oigan? Y todavía, aquí donde estoy parado, me atrevo a decir, con la seguridad del Espíritu Santo, que todavía aquí hay mucha gente que no lee la Biblia. Y tienen años de estar bautizados y años de estar en la iglesia y no leen la Biblia. Permítame decirle que eso de no leer la Biblia es un producto de la carne. Porque la Biblia es el folleto, es el libro, es el manual que te lleva al cielo. ¿Por qué no la lees? Porque no quieres cambiar. ¿Y por qué no quieres cambiar? Porque tu yo todavía te posee. Y hasta que tú no permitas que el señorío de Cristo esté en ti, no vas a ver las bendiciones de Dios. Cristo quiere reflejar su rostro en el rostro tuyo. Que vean a una persona todo el tiempo sonriente. Anoche estábamos en un cumpleaños de una viejita de aquí de la iglesia, intercesora de esas grandes, que cumplió 100 años. Aquí, al lado de la iglesia. Y estuvimos y me llamó tanto la atención cuando la viejita nos vio, dice, qué alegría verlos. En todos los años que yo tengo de conocer a Patro, nunca vi en esa señora un rostro amargo, un rostro horrible, un rostro desesperado. Siempre vi en ella un rostro de risa contenta. Y a los 100 años anoche estaba riéndose con todo el mundo. La alegría del gozo de Cristo no la perdió. El cristiano no puede perder ese gozo de Cristo en su rostro. Y si anda como un león y anda como gato bravo, es porque Cristo no ha puesto el gozo todavía. Y por eso el cristiano tiene que aprender a depender de Dios. Yo hasta me tomé foto con mi esposa y con ella y estábamos ahí contentos con ella porque me alegra tanto. Y oí a la gente decir, esa viejita siempre contenta. ¿Y sabe por qué está contenta? Porque hoy, a sus 100 años, Cristo es el Señor de ella. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Señor? Déjate moldear del Señor, hermano. Yo también fui grosero. Yo no sé si aquí cualquiera de ustedes puede levantar la mano diciendo, tengo un pastor que es grosero.
Si alguien se atreve a decir eso, yo estoy dispuesto a pedirle perdón, porque lo primero que he aprendido es amarlos a ustedes para que Cristo me ame a mí. Y ustedes tienen que aprender a amarse entre todos ustedes, si Cristo, ¿verdad?, está haciendo algo en ustedes. Tome su cruz. Tomando la cruz de Cristo, solo así podemos decir que Cristo está en nosotros. Así que a partir de hoy, cuando vayas a coger rabia en la casa, acuérdate que Cristo es primero que la rabia. Que deje de estar ofendiendo a tu esposa, que deje de estar ofendiendo a tu esposo. Que tu papá esto es malo, no importa que sea malo, quiérelo. Porque si tú y yo éramos malos y Cristo nos quiere, ¿por qué yo no puedo querer? ¿Por qué? Vamos a mirar otra cita bíblica. Jeremías capítulo 18, versículo 4. Miren este versículo, quiero que miren este versículo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Quieres entender que tú eres una vasija de barro? ¿Cuántos son una vasija? Y esa vasija en la rueda con el alfarero, los que han visto cómo se hace una vasija, y cuántas vueltas creen ustedes que le dan en la rueda. Y le dan, y le dan, y las manos suaves del alfarero la pasa por aquí, la pasa por acá, y dice la Biblia que allí en las manos se le dañó la vasija. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos tan pecadores, que estamos en las manos de Dios, pero cada rato estamos pecando. Cada rato nos dañamos en las manos de Dios. Pero aún con eso, Él sigue siendo el mismo alfarero. Aún no leo la Biblia, pero Él me ama. Aún no le sirvo al Señor, pero Él me ama. Pero ahí está como el alfarero y se le echó a perder. ¿Cuánta rabia has cogido tú en un momento? ¿Cuánto has odiado en un momento? Pero eres hijo de Dios. ¿Cuánto hemos hablado mal de otro, pero somos hijos de Dios? ¿Nos hemos dañado en las manos de Dios o nos hemos dañado en las manos de Dios? Hemos dejado de orar. Hemos dejado de ser fieles a Dios. Nos hemos dañado. Pero mire cómo dice que el alfarero volvió a hacerla otra vez. Míramele la cara bien a tu hermano que está ahí sentado. Dile, ¿cuántas veces te ha hecho el alfarero? Pregúntale. Dile, pregúntale. Mira que ya la carita la tienes gorda. Y te va a coger el Señor y dice, no te quiero así de gordita, te voy a remodelar. Mira que tienes un corazón que no amas a la gente, te lo voy a cambiar. Mira que tomas las decisiones sin preguntarme a mí, pero yo te voy a cambiar esos conceptos. Y volvió y la hizo otra vez. Ahora, ¿cómo la hizo?
¿Como te gusta a ti? No, como le gusta a Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana queremos que Dios nos haga como le gusta a Él? Y para que eso suceda, necesitamos dejarnos moldear de Él. Necesitamos entregar el yo. Necesitamos entregar la soberbia. Necesitamos entregar el orgullo. Necesitamos entregar ese odio que a veces se siente con la misma familia. Necesitamos humillarnos delante de Dios para que Él nos vuelva a construir. En otras palabras, para que Él nos abra la puerta otra vez para entrar al reino de los cielos. Mire, hermanos, voy a preparar un mensaje del amor, porque hay mucha gente que no ama. Y Dios quiere que ames. Dios quiere que ames, que perdones. ¿Qué pasaría si ahorita viniera el rapto de la iglesia? Ahorita, ¿qué pasaría con nosotros? Pero Él está dispuesto. Voy a hacerla otra vez. ¿A cuánto les gustaría que Dios los hiciera otra vez? Pero sabe una cosa, que en esa nueva vasija vamos a tener unos apretones duros. Hermano, te voy a poner un ejemplo. Si te gusta demasiado la mentira, va a llegar el momento que Dios te va a permitir un accidente o te va a permitir un golpe. Y cuando Dios te permita eso, acuérdate que te está haciendo otra vez. Pero sería mejor que no llegara el golpe. Sería mejor que no sintiéramos ese golpe de Dios. Sería mejor que nos dispusiéramos a cambiar. Y eso es lo que Dios quiere, hacer una iglesia que esté dispuesta totalmente a amarnos entre todos, pero para ello la carne tiene que morir, tiene que ser crucificada, y podemos dejar que el Espíritu pueda vivir en nosotros. ¿Hay amor? No hay amor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a que Dios comience a construir en nosotros algo nuevo? Hermano, dispóngase. Usted y yo nos tenemos que ver en el cielo, no en el infierno. Pero usted y yo necesitamos cambiar. Amar. Amar la iglesia. Amar los hermanos. Amarnos, visitarnos. Porque el Señor quiere moldearnos nuevamente. Quiero que le dé un abrazo al hermano que está al lado y le diga: te invito a cambiar. Te invito a que Jesús controle tu vida. Dígale así. Si no lo hace, hermano, perdemos el tiempo. ¿Quiénes pierden los años escolares? Cuando los niños están estudiando, ¿quiénes pierden los años escolares? Los malos estudiantes. ¿Y quiénes van a perder la entrada al cielo? Los malos cristianos. ¿Y quiénes entrarán al cielo?
los buenos cristianos. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.